Star Trek me enseñó que un mundo mejor es posible, aunque hay gente que se queja de que es progre. Pues que un mundo mejor es progre. Te lo he dicho y lo puedo repetir. Darle 2 minutos, denme 2 minutos. Un mundo mejor es un mundo progresista. Porque lo que se mejora es la suerte de los más jodidos. Un mundo mejor es un mundo donde más gente vive mejor. Un mundo mejor no es aquel que hace ricos a los ricos, ya son ricos. Un mundo mejor es aquel que hace que los pobres dejen de ser pobres, que hace que los enfermos dejen de estar enfermos, para eso necesitas la ciencia, que hace que los niños sepan cosas, que hace que el conocimiento crezca, que hace que la solidaridad entre seres humanos sea más extensa que la competencia y la lucha entre seres humanos, que hace que nos veamos como iguales en vez de vernos como diferentes enemigos y competidores. Y todo eso es progre. Todo eso es progre, todo eso es izquierda. La historia de la humanidad se mueve de derecha a izquierda, desde su punto de vista, desde el mío es por supuesto al revés. Es decir, de preeminencia de la religión a un mundo laico, de absoluta sumisión de los pobres al señor feudal o al faraón o al rey o al emperador o al que fuere, a una democracia donde las voces de todos son escuchadas. Muy imperfecta la democracia, pero mucho mejor que lo que había antes. Un mundo de abundancia, un mundo donde el hambre, por ejemplo, va desapareciendo. Es que el hambre era común en el pasado, pero en el pasado, hace 100 años, el hambre era mucho más común que ahora. Todo lo que es avance de la sociedad, de la música, del arte, de la ciencia, de la tecnología, de la organización social, es un paso a la izquierda, es un paso progre. Y quien no quiere lo progre, generalmente se encuentra con que necesitaba lo progre para poder no quererlo. Me acaba de pasar con gente que me dice, es que claro, usted está en lo occidental porque China es maravilloso. En China no podrías criticar al Estado como lo estás criticando aquí. Aquí criticas a España y puedes decir lo que quieras. Puedes decir Pedro Sánchez, pero vete a China, sé ciudadano chino y di Xi Jinping, y son 20 años de cárcel, papá. Es decir, la gente que rechaza lo que tiene, pensando que es mejor lo que allá donde no está lo que tiene, libertad, sindicatos que te defiendan, democracia para poder opinar. Sí, es una tragedia a veces que opinen los más imbéciles, pero es preferible eso a que solo opine el señor feudal o el rey o el emperador o el faraón o el gran archimandrita. ¿Sí? Entonces, si quieres avances, es progre. Si quieres un mundo mejor, no puedes hacer un mundo mejor jodiéndole más la vida a la gente. El mundo mejor es un mundo en el que la gente vive mejor. Incluye a los más jodidos. Y de modo así es como ha funcionado la historia. Y es una de las razones por las que yo soy bastante optimista. Porque cuando miro al pasado, veo un proceso de mejora continua. No tengo ninguna razón. Probablemente se pare eso y haga una regresión al planeta de los simios. Pero basándome en los hechos que yo conozco de la historia hasta el día de hoy, no veo un solo motivo para creer que ese avance va a detenerse. Que no vamos a seguir mejorando. Que no nos vamos a hacer mejores personas, que no vamos a tener mejor salud, que no vamos a tener más comida para todos. La tendencia que veo es esa, no veo ningún motivo para no creer que siga. Y esa es la razón por la que yo soy enormemente optimista. Agustín Freitas dice algo que es importante y probablemente sea el último que voy a comentar hoy. ¿Por qué Estados Unidos, con todas sus malas políticas, sigue siendo el país que más invierte en la ciencia médica? Pues porque así era la visión de sus fundadores y porque así es la visión de la minoría que tiene cierto poder.
Y ya cada vez es menos la sociedad que invierte más en ciencia médica, porque alrededor de 10.000 investigadores han salido, se han cancelado, creo que veía ayer 2.400 investigaciones médicas de dependientes del actual secretario Robert F. Kennedy Jr., y en este momento están huyendo miles de científicos y todos vienen para Europa. Estados Unidos tiene políticas sociales deplorables, pero siempre tiene una fascinación por el conocimiento como país, y sus universidades, que fueron creadas con una enorme visión benéfica, se planteaban como objetivo el promover la investigación científica, ¿no? Y entonces, entre otras, entre la investigación científica, histórica y antropológica y de todo tipo, es la búsqueda del conocimiento. Porque los fundadores eran ilustrados, lo que pasa es que luego hay seguidores que no son nada ilustrados, ¿no? Pero esa tradición en Estados Unidos, el señor Smithson, el señor Smith que creó el Smithsoniano, el señor que fundó la Universidad de Harvard, es gente que tenía una visión de progreso y que se ha mantenido más o menos porque ciertas minorías lo mantienen, mientras que a la mayoría le da bastante igual, pero le encanta ver que se logran cosas en su país. Ahora lo que tienes es una minoría activa en contra de, y el resultado es que se reduce la investigación científica en Estados Unidos a velocidades enormes.